me ha tocado el tema, la contestación de la oración. Tenemos una promesa que aparece en Juan capítulo 15, versículo 7, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Sin embargo, pocas veces nos preocupamos de cumplir con todo lo que el Señor nos pide como requisito para que nuestras oraciones sean contestadas. En la Biblia aparecen siete claves para que nuestras oraciones sean contestadas. La primera se trata de orar con confianza y la podemos ver reflejada en Hebreos capítulo 4, versículo 16, en donde dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. En este versículo nos dice que para ser socorrido, es decir, para recibir la ayuda del Señor en lo que le estamos pidiendo, en primer lugar debemos confiar que recibiremos la respuesta. Si ya estamos orando con confianza, hay otro aspecto que debemos cumplir, que es el orar obedientemente. Esto se refleja en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, en donde dice: y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En este versículo nos habla de que no basta solo con pedir para que nuestra oración sea contestada, sino que primero debemos cumplir con una condición: ser obedientes con el Señor, es decir, cumplir sus mandamientos y no realizar cosas que sabemos que a Él no le agradan. Además de orar con confianza y obedientemente, debemos orar compasivamente. Esto aparece en Hebreos capítulo 5, versículo 7, en donde dice: y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. En este texto, por medio del ejemplo de Jesucristo, podemos ver que para que nuestra oración sea escuchada debe ser realizada con reverencia, con temor y, si es necesario, derramarnos ante la presencia del Señor, orar con el corazón. También debemos orar oportunamente. Esto aparece en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8, donde nos cuenta la historia de un hombre que llegó donde su amigo a pedirle pan de noche. Y nos explica que aunque sea por cansancio, este sería ayudado. Nosotros como cristianos muchas veces oramos y al no recibir una pronta respuesta, nos rendimos y dejamos de orar. Sin embargo, en este versículo nos llama a ser constante, a no cansarnos de insistir con nuestra petición. Relacionado con lo anterior, el Señor nos manda a orar sin cesar, como aparece en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, y también en Efesios, capítulo 6, versículo 18, y nos dice: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Podemos ver en estos versículos, nos vuelve a hablar de ser perseverantes al orar y no rendirse. Otro aspecto que debemos considerar al momento de orar es hacerlo en el nombre de Jesús. En Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Sabemos que el Señor es nuestro intermediario para llegar al Padre, y de hecho nos dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Por último, la condición fundamental para que nuestra oración sea contestada es orar con fe. Esto aparece en Marcos capítulo 11, versículo 24, donde dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. Y en Santiago capítulo 1 versículo 6 dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es por eso que es importante orar confiando que tendremos respuesta, sin dudar. Y como nos dice en Santiago, capítulo 5, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén, hermanos, y muchas bendiciones.